Bueno, doña Carmen Álvarez Vela, ¿ha escuchado usted las palabras de ayer del líder de comisiones obreras llamando al golpe de estado judicial? Sí, lo escuché y todavía no me he recuperado, a lo mejor por eso hoy estoy que no siento nada. Yo es que lo escuchaba y no daba crédito, no puedes dar crédito. Ya aprovechan cualquier tipo de sarao, evento, llamémosle sarao, porque ya no son manifestaciones, son saraos sindicales, políticos, para avanzar en el golpe de Estado. Y es terrorífico que los sindicatos estén de acuerdo con que haya, es que además es bastante bobo, que estén de acuerdo y que estén promulgando la no separación de poderes. ¿Por qué? Porque a ellos les puede afectar tremendamente, a cualquiera nos puede afectar que no exista separación de poderes. La separación de poderes existe para protegernos absolutamente a todos. Y ellos, sin embargo, están con la dictadura. Están con la dictadura que pretende hacer Sánchez. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, pero más que nada porque hay que comer y el hambre es muy negra. Y para comprar Navarratinto, ¿cómo se dice? Navarretinto. Navarretinto, que se está comiendo usted y que le está sabiendo a gloria, hay que tener pasta. ¿Y la pasta a quién se le da? ¿Las cuotas quién se las da? ¿La cuota de los afiliados? No, se lo da al gobierno. Se lo da al gobierno del Estado, se lo da al gobierno de las comunidades autónomas, se lo dan las administraciones locales y eso, pues, eso hay que mantenerlo, hay que portarse muy bien. Hay que ser sumiso. No, sí, claro, pero hablamos de los sindicatos, ¿no? Como si fueran de verdad un... Es que uno de los problemas de España no es que... todos los sindicatos, completamente de acuerdo. Decir, no, pero sobre todo porque estamos en una situación en la que de repente aparece un señor que dice ser... quien es, ¿no?, de un sindicato y empieza a hacer manifestaciones completamente inaceptables, ¿no? Pero bueno, ¿quién es este señor y qué es? Es decir, porque aquí hemos hablado durante muchísimos años de los agentes sociales. Es que, claro, también estamos con un Pedro Sánchez que está manejando una impostura, en general, de que aquí alguien representa a alguien. Es decir, se representan a sí mismos. No representan a los trabajadores, no representan... Igual que las asociaciones de autónomos, pues no representan a los autónomos. Es decir, nos hemos reunido con la patronal. ¿Qué patronal? ¿Con qué patronal te has reunido realmente? ¿No? ¿Dónde están los empresarios de verdad? Los que miles y miles de empresarios. Es decir, es todo una impostura. Y me hace gracia que Pedro Sánchez, que habla de bulos y de pseudomedios, él en sí mismo es el gran bulo. El mayor bulo de todos es Pedro Sánchez, que... sobre estos bulos que nos hemos dado de sindicatos que representan a trabajadores que no lo representan, de gobiernos que se reúnen con patronales que no son patronales, y de todo este tipo de tinglados, pues ahora tenemos a Pedro Sánchez que ha decidido decir vamos a acabar con lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Pues esto, pues unos tribunales, un momento dado, unos medios críticos, y vamos a ir, digamos, a bomba abierta, a acabar con la farsa, porque esto es una tragicomedia. Es una tragicomedia porque tiene consecuencias gravísimas para los españoles, para todo el mundo. Va a tener consecuencias gravísimas. Ya lo está teniendo. Pero bueno, yo creo que en un momento dado habrá que recuperaremos la cordura, habrá una unidad, digamos, en lo importante, en la mayoría de personas, y alguien habrá que aparecerá y dirá, bueno, pues vamos a hacer las cosas en serio, ¿no? Don Alberto. Pues en la línea de lo que está diciendo don Javier, y con objeto de no desprestigiar aún más las instituciones que por lo menos yo tanto quiero, los sindicatos que hablaron representan a los siguientes trabajadores. Aproximadamente un 10% de los trabajadores en este país está afiliado a un sindicato. Eso quiere decir más de 2 millones. Bueno, pues estos señores no llegan ni al 15% de ese 10%. Estamos hablando que en el mejor de los casos no representan ni tan siquiera 300.000 trabajadores. Digo todo en hipótesis porque un dato que no sabemos es cuánta gente tiene afiliada estos señores, ni lo van a dar nunca. Solamente el sindicato de la función pública, mayoritario, el CESIP, tiene casi 300.000 trabajadores constatados, afiliados, empleados públicos. Prácticamente el CESIP tiene la misma dimensión que estos señores. Lo digo porque a veces se dice, no, los sindicatos, no, estos sindicatos que han hablado el otro día, que no representan a esa organización esencial en la Constitución para la protección de
derechos y libertades de los trabajadores. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también quería dejar claro que lo que están diciendo es una auténtica salvajada. Porque el Estado de Derecho tiene unos pilares, unas bases, y una desde luego es la división de poderes y el respeto a la independencia judicial. Si tiene conocimiento, si tiene constancia de algún juez que haga esto, otro, de más allá, que los hay, evidentemente, en un colectivo tan amplio, lo que tiene que hacer es denunciarlo y proceder por las cauces legales y no expandir la bazofia, expandir la mierda, que por otro lado es lo que decía el otro día Pedro Sánchez que no había que hacer, fíjese. Lo que decía Pedro Sánchez que no hay que hacer. Por eso es el gran bulo, porque él se queja de los bulos y es el bulo número uno. Nos ha tenido 5 días con el mayor bulo que yo recuerdo de los últimos años, que iba a dimitir, que era probable que dimitiera. Eso es un bulo. Bueno, a lo mejor el gran bulo es que estaba enamorado de Begoña. No, cualquier cosa es un bulo. Con él es un bulo y está ahora mismo hablando de pseudomedios. Pero ¿quién es el presidente del gobierno para hablar de pseudomedios? Mire usted. ¿Tiene usted alguna queja con lo que publican los medios? Pues una de dos. Conteste, replique, demuestre lo contrario, dé explicaciones. O dos, si tan grave le parece y tan ofensivo le parece, vaya usted a los tribunales. De eso que usted ha dicho, lo primero es obligatorio. Es decir, contestar. Si se pone una información sobre el presidente y esa información pues tiene visos de mínimos de ser creíble, el presidente está obligado a darnos explicaciones. Y después, si quieres, querella. Pero lo primero es obligado. Por supuesto. Es decir, pero que tiene esas dos vías y no ha recurrido a ninguna de las dos. Está hablando de... Yo, por ejemplo, yo escribo, usted lo sabe, en The Objective, por ejemplo, y nos llama pseudomedios. Sí. Pero, o página web. Sí, es decir, pero un presidente, un diario en el que trabajan 40 personas, periodistas acreditados, que han publicado, por cierto, informaciones que él ni ha refutado, ni su señora esposa ha dicho ni pío, y que están muchas de ellas, que yo sepa, contrastadas, con fuentes y demás, y el señor se dedica a decir que nos va a perseguir. Pero bueno, es que hemos perdido la cabeza. Precisamente eso tiene un motivo. El otro día lo decía, estábamos hablando de esto y lo decía Ramón de Beciana, que decía, esto lo hace por la lascitio veritatis. Y es que hay una cosa en derecho que es lógica. Si tú te querellas y se demuestra, entonces hay una investigación y se demuestra que eso es cierto, entonces se acabó, ni querella y encima todavía te la llevas a lo penal y entonces todavía vas muchísimo peor. Entonces, claro, porque si él denuncia, esto que está diciendo doña Carmen es muy importante para los oyentes. Si Pedro Sánchez denuncia a los medios que han publicado informaciones sobre su mujer, esos medios, ante el juez, tienen derecho a llamar como testigo a la mujer de Pedro Sánchez y a interrogarla. Oiga, aquí tenemos esto es su firma recomendando una empresa. Oiga, esto es su firma ocupando una cátedra en la Complutense. Oiga, esto es su firma en tal curso o tal congreso. Esa, la exceptio veritatis, que permite al acusado de calumniar defenderse llamando a los testigos, es lo que Pedro Sánchez no quiere darle a los medios, porque sabe que pierde. Porque no ha desmentido ni una de las cosas que se han dicho. Pero y el otro día en Twitter estábamos hablando de esto y una señora me manda, sí ha denunciado. Y entonces veo, sí se ha querellado. Se querelló contra alguien, pues contra un bulo muy desagradable que hay. Y esto sí, digo, que es denominar a Begoña de alguna manera que a mí me parece ofensivo realmente, y es aludir a... Sí, contra una majadera que dijo en no sé dónde que Begoña era un hombre o algo por el estilo, ¿no? Y entonces la denunció y ha ganado, pues muy bien. Claro. Pues ya está. Dice, sí que se ha querellado. Mira, es que ni contesté. Y le digo, a mí ese tipo de cosas me parece algo muy desagradable y en lo cual no participo. En las ofensas personales y eso no me parecen bien en absoluto. Pero, digo, a mí lo que me interesa es que se querelle contra los que dicen que ha utilizado su cátedra, que se ha saltado las cartas que ha favorecido que ha estado para haciendo que tráfico Globalia, de influencias. Exactamente, en Europa. Yo quiero que se querelle contra eso y que diga, no, yo no estuve allí, yo no hice esa reunión, quiero que conteste y lo explique. Sin embargo, él no explica nada, monta un numerito de la carta psicodramático absolutamente lamentable y no desmiente en una carta que te puedes extender, que todo
todos lo hubiéramos leído de mil amores, te puedes extender y decir, tal día, esto es incierto, porque tal día a mí mi esposa estaba, no sé dónde, esto es incierto, no ha dicho nada de eso, lo ha metido ha dicho todo. Cosas peores, porque mira, hoy el director de Objective publica una anécdota, dice, ya aprovechando, en la que habían publicado una información que molestaba a Junts y al gobierno en su momento, y entonces en un consejo de ministros, según cuenta Álvaro Nieto, se dijo, dice, estos tíos están publicando tal, nos molestan. Y dice, y un ministro dijo, no te preocupes que le quedan 2 telediarios. Es decir, este es el nivel. Este es el nivel. Bueno, nuestro presidente es experto en decir medias verdades. Como sabido, son la peor de las mentiras. Él el otro día planteó que hay mucho fango en redes sociales, cosa que sufrimos todos los que estamos aquí, probablemente también nuestros oyentes, ¿no? Cualquier comentario que hagas te machacan, te insultan, y una impunidad total y absoluta. Lo que no dice es precisamente que ellos mismos contribuyen. Son los primeros que a veces nos insultan. Yo he sufrido muchísimos insultos por parte de su sector, yo creo que todos, en relación con comentarios míos que tampoco eran ofensivos ni van más allá. Eso por un lado. Y luego, que hay determinados medios de comunicación, como determinados jueces, que publican determinadas cuestiones que no son contrastables, que no son del todo ciertas, que se basan en bulos, pues lo que estamos comentando, para eso está la justicia. El problema que tenemos en España es que la justicia, esto es un tema que no se habla normalmente, no funciona. Vemos muchas veces los ocupas. No hay leyes, no, hay leyes de sobra para todo. Hay leyes de sobra para que no nos insulten, porque lo que hacen en el Twitter, estas redes sociales, no es legal. Lo que pasa es que tenemos una maldición aquí en España, esa de tengas pleitos, aunque los ganes. Incluso tú vas a un abogado, yo soy abogado, muchos años de ejercicio profesional, y el propio abogado te dice, no se lo recomiendo, no merece la pena. ¿Y por qué no merece la pena? Porque mientras se pone en marcha lo que cuesta todo eso, pues al final queda prácticamente nada, sobre todo en relación con determinadas personas que son inimputables o son no tienen medios económicos para resarcirte, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un problema muy, muy de fondo, en este caso de la defensa del derecho al honor, pero también del derecho a la propiedad y otros tantos derechos, que es que no se ponen los medios adecuados para que la justicia en este país ponga las leyes en su sitio. Y esta también. No hay derecho a insultar, a calumniar, a injuriar a nadie. Por supuesto, tampoco a ninguno de nosotros, no solamente al presidente del gobierno. También creo que es un problema, es decir, lo que... Hay con una matización. No hay derecho a calumniar a nadie, es decir, la calumnia en todos los casos es delito. Así es. La injuria, la difamación, en el caso de los políticos es menos delito que en el caso de un ciudadano particular. A un ciudadano particular, si yo, por ejemplo, utilizo este micrófono para resolver una querella que tenga con una pelea que tenga con un vecino mío, que es un señor anónimo, y yo empiezo a decir, este vecino mío es un imbécil, un barrigón que sale ahí todos los días a la terraza y tal, me cae un puro de narices, porque estoy difamando a alguien que no es nadie. Entonces yo no puedo prevalerme de mi posición de locutor. Sin embargo, si yo como locutor digo Pedro Sánchez es un presunto corrupto, es un canalla y además es patético. Es una opinión Claro, que sería legítima. Sí, pero yo eso de un particular no lo podría decir. De Pedro Sánchez sí. ¿Por qué? Porque es político. Como político, él voluntariamente ha elegido someterse al escrutinio público y, por tanto, tiene que aguantar un nivel de... presión mediática superior a un ciudadano normal. Exactamente. Claro. Una cosa es la calumnia, para quien no lo sepa, que es imputar un delito contra una persona, que eso en ningún caso se puede hacer. Y otra cosa es una injuria, en términos de derecho penal, que es una acción de desprecio. Estaba contando don Luis, de difamación. Y eso hay que valorar qué tipo de profesión tiene la persona en concreto. Si es una profesión pública, he sido yo, por ejemplo, en su día, pues lógicamente tenemos que soportar determinadas críticas que pueden ser hirientes y pueden afectar a nuestra familia. Y tenemos que pagar ese precio en forma de ciertos menosprecios, tengan o no tengan razón. Ojo, eso hay que aceptarlo. Sí. Con respecto a lo de que decía ayer el de comisiones obreras, llamando al golpe de Estado judicial, llamando a que el gobierno tome el control de la justicia, pues yo les voy a decir una cosa. Me parece una excelente noticia que haya hecho eso Comisiones Obreras. Ese vídeo de la manifestación de ayer, de la manifestación de ayer, con de la quedada sindical, de cuatro gatos el 1 de mayo. Era una quedada tuitera. Ese vídeo de un sicario del gobierno llamando a acabar con la separación de poderes en España, traducido
y distribuido a todos los medios internacionales y a todas las instancias europeas es oro puro. Miren ustedes lo que está haciendo, lo que pretende hacer Sánchez. O sea, que yo le agradezco a Unai Sordo que nos haya prestado tan buen servicio creo que, para desenmascarar. Luis, incidiendo en esa, y yo creo que lo mismo ha ocurrido, salvo para de puertas adentro, con la carta de Pedro Sánchez. La carta de Pedro Sánchez en el exterior ha sido maravillosa. Es decir, se han dado, primero, la conclusión que ha sacado la prensa, los políticos, la opinión pública extranjera en muchos países, es simplemente el hecho de que Pedro Sánchez tenía un problema de corrupción grave. Eso es lo primero, para empezar. Y que el presidente era un tipo que estaba con la sombra de la sospecha de una trama de corrupción bastante grave, a tenor de que tenía que escribir una carta insólita, ¿no? Y luego, segundo, lo que ha quedado demostrado en esa carta, que es el juicio que hacen muchos, es que tenemos un presidente que ya no lo quiere nadie allí fuera. Es decir, lo cual es una desgracia para nosotros, porque si le ofrecieran algo y se nos fuera, pues oye, nos harían un favor. Sí, está en venta, ponemos un anuncio. Pues ahora no lo quiere incluso nadie, lo regalamos. Yo también quería ponerme un se ha atornillado la silla, al sillón, pero bueno, a lo que vamos. Es decir, claro que de puertas adentro la historia es distinta, porque si esperamos la ayuda externa, lo llevamos claro, ¿no? Porque ya sabemos. Y luego quería hacer un apunte sobre la justicia. Evidentemente la justicia falta muchísimas cosas comparado con Hacienda, que tampoco te creas tú que Hacienda es tan maravillosa, que tiene un poco de balajuste también ahí dentro. Comparado con Hacienda está en el siglo pasado, ¿no? También es verdad. Pero también es verdad es que con esta diarrea legislativa que hay en España a propósito de cualquier cosa, y en la Unión Europea, el otro día me he enterado de que hay 130 normas para regular los edredones, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿De verdad? Sí, y 30 y tantas para las almohadas. Yo soy una inconsciente. 30 regulaciones para un cepillo de dientes. Seguro, sí. Hay una polémica muy grande también porque la Unión Europea se puso a definir lo que era un plátano. Entonces, claro, tuvo que hacer una ley en que empezó a clasificar los plátanos y lo decían que un plátano pues no podía tener una curvatura excesiva y cosas así. Bueno, eso fue motivo de alarma en Gran Bretaña, que fue una de las cosas que prendió ahí el Brexit. Si me permite, don Javier, se producen lo que se llama, en términos de derecho, cepos legales. Uno, haga lo que haga, va a incumplir una ley. Salga yendo de su casa, ¿no? Haga lo que haga. Vaya por la izquierda, por la derecha, por el centro de la calzada. Permíteme que termine, porque me he enrollado con lo de la Unión Europea, que me parecía ya fantástico. Pero aquí en España tampoco vamos a la zaga, porque esto no son la Unión Europea, son los gobiernos de Europa que están empeñados en hacer esto, y entonces eso se traslada a la Unión Europea y a justifica a veces una profesión hacer leyes, justifica una profesión, y a lo mejor por ahí también van los tiros. Yo quería decir una cosa también. Decía en el libro El otro sendero, había una idea de los economistas muy ingenua que pensaban que la corrupción y tal y la hiperregulación pues era en realidad una forma de que tú pagando y un poquito de corrupción era como una especie de aceite lubricante para que las cosas funcionaran mejor. No, hasta que un día caían en la cuenta, oye, ¿y si están haciendo toda esta sobrelegislación adrede precisamente para que haya corrupción? Claro, ahí está la cuestión. Lo que te voy a decir, simplemente ya termino, es que tú hablas de la justicia, que está muy mal, y es cierto, pero también es verdad, es que tenemos una cantidad de leyes, una cantidad de pleitos por cualquier cosa que no me extraña que no te abasto los tribunales, pero es que no aquí estamos peor que nadie, pero es que esto es un problema general, ¿no? Pues a propósito de la carta, quería comentar que una cosa que no se está comentando es que hay un ataque directo, evidentemente, a la libertad de prensa. Eso es un ataque directo a el derecho a la información pública que tenemos los ciudadanos. La prensa ejerce su libertad de expresión, transmitiendo información, y es un derecho, pero que realmente el titular de ese derecho somos toda la ciudadanía. Y ese es un derecho, que quiero recalcar, que es un derecho fundamental. Por tanto, no solamente se está atacando contra la división de poderes, se está atacando contra los derechos fundamentales, que es otro de los pilares básicos de cualquier constitucionalismo y Estado de Derecho. Las constituciones surgen para regular, para arbitrar los poderes, por un lado, estableciendo división entre los mismos para que no haya plenitud del poder, y por otro lado, para garantizar y reconocer derechos y libertades de los ciudadanos. Bueno, pues este derecho, que es absolutamente básico en cualquier Estado occidental moderno, que la prensa nos informe, y ya elegiremos cuál nos interesa a cada uno, pues también está agredido. Por tanto, un derecho fundamental de todos nosotros en peligro también. Eso que ha dicho usted
es importante porque el gobierno está diciendo es que no pueden pseudomedios publicar información falsa. Y entonces yo he visto a algunas personas en internet, dice, no, pero hay que hacer diferencias porque tal periódico online es serio y no se parece en nada a estos otros que no son serios. No entremos en esas diferencias porque tú le estás comprando el marco discursivo a Pedro Sánchez. Todos los medios tienen derecho a ser lo poco serios o lo muy serios que les dé la gana y a publicar lo que quieran, arriesgándose, claro, si publican calumnias, a que les demanden ante el juez, arriesgándose a que si difaman sin tener ningún tipo de cobertura, les demanden ante el juez. Como pero que todo el ejerce mundo, cualquier tipo de profesión, ¿no, Luis? claro, Se arriesga. pero todo Claro. el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, incluidos esos medios que dicen poco serios. No, los medios poco serios que hagan lo que quieran. Al final hay dos frenos a los medios poco serios. Uno, la justicia. Si difaman o calumnian, pues ya les demandarán y ya perderán. Y segundo, la audiencia. La gente no es idiota, la gente elige fuentes de información fiables. Y si hay medios poco serios, pues esos medios en el castigo llevan la penitencia, porque no los verá nadie, no les cree nadie sus informaciones y nadie las difunde. Pero eso de establecer distinciones de, oiga, usted, no, yo soy un medio serio, no vaya contra mí, Sánchez, vaya contra estos otros. No, cuidadito, eso es muy peligroso. No, porque van a ir a por ti, Claro, cuando publiques algo que no les exactamente. interese, da igual. Él habla de pseudomedios y en los pseudomedios mete a todos los que les molesta. Bueno, ya está. mete a todos menos a, porque Pilar Alegría ya ha dicho qué medios, los medios que se pueden oír. Es cerrado, a ver si me acuerdo de todos. Dijo, Pilar Alegría, ministro del Gobierno, es que es brutal, dijo el Grupo Prisa, el Diario.es, dijo 4 y 2 más. Yo estaba súper preocupada porque no pronunció público, entonces digo, a Ana Pardo de Vera le va a dar un jari. Digo, total. Ana Pardo de Vera, la señora esa que llamó pederasta a no sé quién y tuvo que Exacto. salir a Pues, rectificar sí. y pedir disculpas en televisión. A ella, y que defiende. Y que ahora va diciendo que hay periodistas Sánchez, buleros. Y que defiende a Sánchez a muerte. Y luego, por otro lado, o sea, que esto ya, que taxativamente te salga una ministra del Gobierno y Sí, te sí. diga los medios que puedes oír, un prospecto con lo de cual. medios. Sí. Y luego todos los demás. Y yo tengo Exacto. que reivindicar que la gente que no somos seria tenemos también derecho a hablar en Hombre, democracia. Reivindico que podamos hablar. Bueno, y luego hay otra cosa que no se nos olvide, que ayer Feijóo me dejó completamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, helada, o a lo mejor los 2 días me dejó helada, pero se refería a que hay que regular el comportamiento o las facultades de la mujer, de la esposa o esposo del presidente del Gobierno. Entonces ya me quedé cuadriculada. Y entonces digo, bueno, pues también habrá que regular el comportamiento del presidente del Gobierno y establecer un estatuto en el que diga, no te puedes saltar la Constitución, no puedes agredir a la está gente. regulado, ¿no? Claro, o sea, regular, o sea, llevamos 40 años de democracia, las mujeres de los presidentes nunca ha habido ningún problema, de izquierda, de derecha, tal, y luego, y ahora le aceptamos, le compramos el marco a Pedro Sánchez, Pedro como diciendo, no, de es que Begoña ha hecho es que esto. Begoña andaba despistada y no sabía que podía interferir en contrataciones públicas. No lo sabía. No, Pues lo entonces, de Feijóo regulémoslo. es lamentable. Es que no hace es falta algo- ninguna regulación, señor Feijóo. Se llama No Código más, Penal, por tráfico favor. de influencias. Y se llama sentido común y se llama saber comportarse. Y vamos, pues si la señora es mayor para tener una cátedra sin merecerla, pero si es mayor para conducirse por la vida como mayor de edad que es, como se dice, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Así es. Si ella no ha sabido Es que parece, Pero presuntamente fíjese, comportarse, parece que la mujer es como una especie de alter ego del presidente y es un sujeto jurídico de pleno derecho y con sus deberes. Pero Pero es fíjense, que lo más que decía machista don que él Luis, no hay nadie. hay leyes más que de sobra. Yo cuando entré de concejal, tengo un hermano que ejerce de abogado hace más de 20 años, 25 años probablemente, y lo primero que lo dije, pues lleva muchos pleitos contra las administraciones públicas, hermano, por favor, durante estos 4 años, hace el sacrificio de no llevar ningún pleito contra el Ayuntamiento de Madrid. Y me dijo, por supuesto. Por descontado. Es que no tienes ni que decírmelo. Entre gente adulta mayor no hay ni que decir esto. Si sacamos normas para gente pequeña no lo van a cumplir nunca. Porque siempre van a encontrar atajos, subterfugios. Vamos a ver, estamos hablando de que no se puede ejercer tráfico de influencia. Y en el ámbito público ni parecerlo. Ni parecerlo. Ni dar sospechas. Por ejemplo,
Bueno, no, les voy a dar el ejemplo después de la pausa, porque si no me tiran tomates desde la cabina de control.